Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Báez. Soy estudiante de Tecnología Empresarial en la Universidad Industrial de Santander y al día de hoy vamos a hablar un poco sobre el libre comercio, sus beneficios y qué es esto del libre comercio. Iniciemos. Bueno, ¿qué es el libre comercio? En principio es un concepto económico que se refiere a la venta de productos entre países sin ningún tipo de barreras o aranceles, ¿sí? Básicamente es intercambiar entre países bienes o servicios sin ningún tipo de barreras que interpongan los gobiernos de cada una de las naciones. Este tipo de imposiciones son aranceles o las barreras, las cuales vamos a ver aquí a continuación. Entonces, ¿cuáles son las arancelas o barreras que interponen los gobiernos ante el libre comercio? ¿Sí? En principio, los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Es un impuesto a la importación que impone un Estado sobre un producto o servicio. Si bien es cierto, el Estado recibe unas ganancias por este impuesto y los fabricantes, pues mejoran, los fabricantes locales mejoran su cuota de mercado, ya que al llegar productos foráneos, estos llegan a un costo más alto debido a estos aranceles y quien termina al final por perder es el consumidor, ya que recibe productos a más alto costo, ¿sí? Porque los productos que vienen del extranjero podrían ser mucho más económicos, de más alta calidad, a un precio más reducido. Sin embargo, el arancel provoca que este producto aumente, ¿sí? Que hay que sumarle este coste al producto al consumidor. Otra barrera al libre comercio son los subsidios. Los subsidios son pagos que realizan las naciones a productores locales como parte de un apoyo a su producción o mejoramiento de la tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente las naciones lo que hacen o buscan en búsqueda de mejorar la competitividad de las empresas, en búsqueda de dar un impulso a la región, empiezan a dar subsidio a empresas que en muchas de las ocasiones reciben este subsidio, pero cuando dejan de recibirlo, pues la empresa vuelve a sus niveles ineficientes o no consiguen la competitividad que estaban buscando o simplemente no pueden llegar a conseguir que sus productos exporten, no estén a la altura de productos fonarios porque no tienen las capacidades, no tienen ni la tecnología o no tienen la capacidad competitiva. Entonces muchas veces estos subsidios lo que hacen es proteger a empresas ineficientes. Cuota de importación. Esto es una restricción a la cantidad de bienes o servicios que se pueden importar. Si pongamos un ejemplo sencillo. En el caso de Colombia, Colombia es un exportador de café. Sabemos las capacidades que tenemos en Colombia de exportar café, un café de la mayor calidad que hay en el mundo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos exportar a Brasil, que es un país que tiene unas capacidades inmensas y que exporta también café, pues el gobierno brasilero simplemente puede decir, no, pues ustedes pueden exportar el café, pero solamente les permito exportar X cantidad de café. Entonces, ¿qué pasa? Las personas o los consumidores en Brasil podrían recibir un producto de alta calidad a un bajo costo, pero debido a este tipo de barreras, pues no todos no van a poder a llegar o alcanzar este producto, por lo cual se empieza o se impide el libre comercio. Otra forma o otra barrera es el requisito de contenido local. Es una obligación eh, que una fracción del producto se produzca en todo el país. En este caso específico va mucho más orientado a la manufactura, ¿no? Por ejemplo, un caso, vamos a poner un caso hipotético. Estados Unidos quiere importar autos o coches a Colombia. Colombia le dice, sí, nosotros recibimos esa cantidad de autos desde su país, desde Estados Unidos. Sin embargo, una parte de lo que se produce desde ese auto se debe producir en Colombia. Debe ser empresas colombianas las que los produzcan aquí en el territorio y pues ya después de esa manera sí pueden ustedes pues exportar toda la cantidad de vehículos de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Sí es un beneficio, digamos, para las empresas locales. Sin embargo, lo que sucede es que puede llevar a incrementar los costos por términos de distribución y logística, e incluso puede ser que muchas de las partes que se produzcan en las empresas locales van a ser de o pueden ser de más baja calidad porque no cuentan con la tecnología, porque no cuentan con el personal capacitado. En final, nuevamente el que termina por perder es el consumidor porque pues, va a recibir productos o de más baja calidad o de más alto costo. Entonces, nuevamente una restricción, una barrera y quien termina perdiendo es el consumidor. Las políticas administrativas son reglas que dificultan la entrada de un producto a un país.
Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos impone, vamos a seguir con el ejemplo del café, por ejemplo. Entonces dice, bueno, yo no voy a recibir más café de Colombia porque en Colombia no se dan las reglas mínimas de derechos humanos para los trabajadores colombianos. Entonces, como no soy partidario de que no se lleven los derechos humanos de forma adecuada en un país, pues no voy a participar de ese tipo de economía que no cumple con los estándares mínimos pues, de derechos humanos. Esto pues en la práctica se escucha pues muy bien, sin embargo hay que tener en cuenta que muchas veces esto podría ser irónico, ¿no? Porque al nosotros exportar o importar desde otro país una serie de productos, lograríamos o conseguiríamos que esos productos mejoraran la calidad de vida de sus trabajadores al tener una mayor capacidad adquisitiva, ¿sí? O mayor tecnología, en final, podrían conseguir o podríamos conseguir que esos trabajadores consiguieran una mayor calidad de vida. Entonces, por eso también se puede considerar como una barrera comercial al libre comercio, más no como una aptitud altruista de parte de las empresas o de algunas naciones. Las políticas contra el dumping. El dumping es un fenómeno bastante particular, ¿no? Se habla de que una empresa desea o es una práctica desleal porque una empresa, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, una empresa que produce lápices aquí en Colombia y es una empresa pues muy grande que tiene todas las capacidades para exportar y demás. Entonces desea, por ejemplo, exportar lápices a Perú. En Perú los lápices salen a un costo de 400 pesos, ellos los venden a ese mismo costo. Nosotros, digamos, vamos a exportarlo y hacemos el dumping enviando a los países los lapiceros o los lápices, perdón, a 300 pesos. ¿Sí? Aún incluso llegando a tener pérdidas sobre el costo del producto. ¿Para qué? Para nosotros entrar en el mercado aún con un precio más bajo, conseguir el mercado, que el mercado pues, solamente compre nuestros productos, lograr que las empresas locales cierren porque pues no pueden llevar o entregar un producto a menor costo de lo que es la producción, y después de quebrar las empresas locales pues aumentamos el costo del producto y nos quedamos con la totalidad del mercado. Es una práctica desleal la cual pues sí se debe proteger o bueno, se debe evitar a todo costo. Sin embargo, el peligro de esta política o esta barrera es que muchas veces se toma como una prohibición sin ningún tipo de fundamento para el libre comercio. Entonces es complicado saber en qué momento una empresa puede estar haciendo el dumping o no simplemente es una empresa eficiente tanto en sus métodos de producción como en sus métodos de distribución. Entonces, estos son a grosso modo todos los aranceles y barreras que tenemos para el libre comercio. En principio, siempre los que interponen este tipo de aranceles o barreras es el mismo gobierno. Ellos son o los gobiernos de las naciones, quienes imponen este tipo de barreras para proteger la economía local. Entonces, ya entendamos un poco cuál es el libre comercio y los beneficios y por qué es tan benéfico y por qué puede llevar a que en muchas naciones igualmente no se permita este libre comercio. Entonces, el libre comercio, como lo vimos anteriormente, puede llevar a que o nos va a llevar con seguridad a que los consumidores reciban productos de mayor calidad a un costo mucho más reducido. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo. Colombia es exportador de café y Estados Unidos es exportador de maíz, ¿sí? Cada uno de estos países en su producto tienen las tecnologías, tienen los suelos, tienen el personal calificado para producir, para tener este producto, para distribuirlo, ¿sí? Ellos poseen esas capacidades o poseen la ventaja competitiva de este producto. Entonces, nos es más económico que Estados Unidos mande el maíz aquí a Colombia, ¿sí? A un precio mucho más bajo que incluso el maíz que se produce en este país y de más alta calidad. Lo mismo pasa con el café en Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? En el momento en que empieza a entrar un producto del extranjero a un país, un producto a más bajo costo, con más alta calidad, pues los consumidores van a querer ese producto, van a tomar con seguridad ese producto porque están recibiendo beneficios de ese producto, ¿no? Un costo más reducido, una calidad mayor. Entonces, las personas que trabajan o que
producen este producto de forma local. Si ponemos el ejemplo del maíz, Estados Unidos exportan maíz, importan maíz a Colombia, nosotros exportan maíz a Colombia, nosotros lo recibimos a un precio mucho más reducido, de una calidad mayor. Entonces las empresas que aquí producen el maíz con seguridad van a quebrar, porque no van a ser capaces de llevar el producto a ese costo, de tener un producto de esa calidad, que simplemente van a cerrar porque no van a tener una cuota de mercado en el país. Entonces es en este punto donde entran los aranceles o las barreras. Los gobiernos intentan proteger su economía de otras naciones porque no pueden tener pues el desempleo. El desempleo es un indicador que les va a perjudicar bastante. Muchas veces estos políticos suben al poder mediante los votos de unos gremios, por ejemplo, por ejemplo el gremio de camioneros, el gremio de taxistas. Entonces este tipo de personas o de políticos muchas veces suben al poder con la promesa de protegerles la economía. Entonces, esta economía muchas veces son simplemente aranceles o barreras económicas para que no entren productos foráneos al país, lo cual pues puede perjudicar al consumidor. Si bien es cierto, se podría decir que podríamos todos pues hacer el libre comercio, todos estaríamos pues mucho mejor en cuanto a los productos de calidad que estaríamos recibiendo. Sin embargo, en principio existe una desconfianza entre las naciones porque pues a que no todos lleven el libre comercio como debe ser, y en segundo lugar pues que se van a generar desempleo con seguridad en todas las naciones donde se empiece a practicar este libre comercio. Entonces es una práctica que requiere de mucho esfuerzo, de mucha planeación de un país, de un gobierno que pueda llevar o pueda decir, bueno, vamos a implementar un libre comercio, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestros puntos débiles, cómo podemos ir migrando la gente de los puntos o de los productos que son más débiles a unos productos más fuertes para especializar nuestra economía, para especializar a toda nuestra gente y poder volvernos una potencia económica en unos productos que sabemos pues nosotros tenemos la ventaja competitiva. Allí está o este es el meollo del asunto en el libre comercio. Sí, en principio entendemos que el libre comercio trae mayores beneficios para el consumidor, que es quien en últimas debe beneficiarse de los productos, pero pues como todo, las naciones tienen sus razones de proteger su economía, de proteger el desempleo, de proteger pues a las personas que o que en última instancia pues son ellas a quienes ellos deben rendir cuentas. Era un poco esto lo que quería comentarles sobre el libre comercio, cuáles son los beneficios del libre comercio, por qué no se presenta el libre comercio y pues nada, espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharme. Hasta luego, un saludo.